Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y tenemos el gusto de compartir con ustedes las secciones 19 y 9 de la NIF para las pymes. Para lo cual tenemos el orden de la exposición, el cual será Isaías Quiplares, Cosme Alvarado, Sergio Larios, Selvin Larios, Melvin Calel. Comenzaremos con la sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía. Alcance. Esta sección trata de la contabilización de las combinaciones de negocios. Además, proporciona una guía para la identificación del adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de esos costos, activos adquiridos, pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Además, trata de la contabilidad de la plusvalía, tanto en el momento de la combinación de negocios como posteriormente. Esta sección aplica a todas las combinaciones de negocios, exceptuando las siguientes: las combinaciones de entidades o negocios bajo control común, la formación de un negocio conjunto, la adquisición de un grupo de activos que no constituye un negocio. Definición de combinaciones de negocios. Esta sección nos habla que una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separadas en una única entidad que informa. También nos dice que el resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que la entidad, la cual llamaremos la adquiriente, obtiene el control de uno o más negocios distintos. En este caso llamemos la adquirida. La fecha de adquisición es aquella en que la adquiriente obtiene el control efectivo sobre la adquirida. Y también dice que puede estructurarse de diferentes formas, ya sea por motivos legales, fiscales u otros. También dice que puede involucrar la compra por una entidad de la participación en el patrimonio de otra, la compra de todos sus activos netos y la asunción de sus pasivos. Dice también que una combinación de negocios puede efectuarse mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, la transferencia de efectivo equivalentes al efectivo u otros activos, o bien una combinación de las anteriores. Contabilización. Dice que para todas las combinaciones de negocios se debe aplicar el método de la adquisición, y eso involucra seguir los siguientes pasos. La identificación del adquiriente. Pues sabremos que el adquiriente es la entidad que se combina, que obtiene el control de las demás entidades o negocios objetos a la combinación. También dice que nos habla de la medición del costo de la combinación de negocios. Dice que un adquiriente medirá el costo de la combinación de negocios como la suma del valor razonable en la fecha de intercambio de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonios emitidos por el adquiriente a cambio del control de la entidad adquirida, más cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Continuando con el tema de distribución de los costos de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos, así como los pasivos contingentes, en donde el adquiriente deberá realizar esta distribución en la fecha de la adquisición mediante el reconocimiento de los mismos, siempre cumpliendo con ciertos criterios de reconocimiento que enumera la sección. Como primero tenemos el activo distinto a un activo intangible, que sea probable que los beneficios económicos lleguen al adquiriente. Como segundo criterio tenemos el pasivo distinto a un pasivo contingente, que sea probable que se requiera la salida de recursos económicos para liquidar obligaciones. Como tercer y cuarto criterio tenemos los activos intangibles y pasivos contingentes, en donde los valores razonables de estos puedan ser medidos de forma fiable y que cualquier diferencia entre el costo de combinación de negocios y la participación del adquiriente en el valor razonable neto pueda contabilizarse como corresponda, ya sea una plusvalía o una plusvalía negativa. En el caso de que se determine plusvalía, esta se deberá reconocer como un activo en la fecha de la adquisición. La medición inicial de una plusvalía es
su costo. La medición posterior es entre el costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor. En el caso de que se determine exceso sobre el costo de la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la adquirida, se deberá volver a evaluar la identificación y la medición de los mismos, en donde se deberá reconocer inmediatamente en el resultado del periodo cualquier exceso que continúe existiendo después de la nueva evaluación. Información a revelar para combinaciones de negocios durante el periodo sobre el que se informe. Se deberá revelar los nombres y descripciones de los negocios combinados, así como fecha de adquisición, porcentaje del instrumento de patrimonio con derecho a voto, costo de la combinación, el importe de cualquier exceso reconocido en el resultado, así como una descripción cualitativa de los factores que constituyen plusvalía. Información a revelar para todas las combinaciones de negocios. Se deberá revelar los cambios que surgen de nuevas combinaciones, pérdidas por deterioro, y así como otros cambios. Entidades de cometido específico. Una entidad de cometido específico puede ser creada para alcanzar ciertos objetivos en concreto, como por ejemplo, para llevar a cabo un arrendamiento o bien para realizar actividades de investigación y desarrollo o cuando se necesita llevar activos financieros. Las entidades de cometido específico pueden tener personalidad jurídica, ya sea en forma de sociedad por acciones, fideicomisos o asociaciones con fines empresariales. Podemos entender que una controladora controla una entidad de cometido específico cuando se realizan operaciones en nombre de ésta y de acuerdo a sus necesidades, o bien cuando la controladora tiene la mayoría de votos o poder de la entidad de cometido específico. Sección 9. Estados financieros consolidados y separados. Alcance. Esta norma define las circunstancias y los procedimientos para preparar estados financieros consolidados. También incluye una guía para preparar estados financieros separados y estados financieros combinados. Esta norma nos menciona que si una controladora no tiene obligación pública de rendir cuentas, puede preparar sus estados financieros de forma separada de acuerdo a esta sección. Requerimientos para presentar estados financieros combinados. La norma nos indica que una controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias. También nos da dos parámetros por los cuales no presentará los estados financieros combinados. Uno sería la controladora es ella misma una subsidiaria y la otra sería si la controladora última elabora estados financieros con propósito de información general. También nos habla de que no se consolidará si se adquiere y mantiene con la intención de venderla o disponer de ella dentro del año desde su fecha de adquisición. Control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Una controladora posee el control si tiene más de la mitad del poder de voto. Existen otros parámetros que también define el control. Poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, poder para dirigir las políticas financieras y de operación, poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones de consejo. Una subsidiaria no se excluirá de su consolidación por el mero hecho de que el inversor sea una entidad de capital riesgo u otra entidad análoga, porque sus operaciones de negocio sean diferentes a las que lleva a cabo otras entidades del grupo o porque opere en una jurisdicción que imponga restricciones a la transferencia de efectivo u otros activos. Procedimientos de consolidación. Una entidad debe de presentar su información financiera tanto de la parte controladora como de cada una de sus subsidiarias como si se tratara de una sola entidad económica sobre la que se informa. Para llevar a cabo la consolidación de estos estados financieros, debemos de realizar los siguientes pasos. Primero, debemos de realizar una combinación de los estados financieros sobre cada una de las partidas que tengan un activo, un pasivo, patrimonio
un ingreso o un gasto que sea similar entre ellas. También debemos de eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora sobre cada una de sus subsidiarias, así como la parte correspondiente a su patrimonio. Debemos de medir y presentar también las participaciones no controladoras dentro de los resultados de las subsidiarias del periodo sobre el que se informa. Transacciones y saldos intragrupos. Las transacciones que incluyan ingresos, gastos y dividendos deben de ser eliminados en su totalidad. También aquellas pérdidas o ganancias relacionadas con transacciones intragrupos que estén relacionados con activos tales como el inventario o la propiedad, planta y equipo deben de ser también eliminados en su totalidad. Los estados financieros, utilizados como base para la consolidación de la información financiera, deben de contener la misma fecha de la información financiera sobre la que se informa. Políticas contables uniformes. La información financiera consolidada debe ser preparada utilizándose las mismas políticas contables para transacciones similares, así como para otras circunstancias y sucesos que hayan ocurrido en circunstancias parecidas. La información a revelar en los estados financieros consolidados debe ser clara en el hecho de que los estados son consolidados, la base para concluir que existe control. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa en los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias, la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa. Presentación de estados financieros separados. La norma nos dice que los estados financieros separados son un conjunto de estados financieros diferentes de los siguientes: estados financieros consolidados, estados financieros preparados por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados y estados financieros preparados por una entidad que no es una controladora, pero es un inversor en una asociada o que tiene una participación en un negocio conjunto. En la lección de política contable, la norma nos dice que se debe de usar una política contable uniforme para transacciones similares. Hay tres políticas de contabilizar estas inversiones. La primera es al costo menos el deterioro de valor. La segunda es al valor razonable con los cambios en el valor razonable. Y la tercera es usando el método de la participación. En los estados financieros separados, la entidad debe de revelar, o sea, la controladora, un inversor o un participante con participación en alguna entidad controlada, debe de revelar que los estados son estados financieros separados y una descripción de que los métodos utilizados para contabilizar las inversiones e identificar los estados financieros principales con los que se relacionan. Hablando de los estados financieros combinados, los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades que se encuentran bajo el control común. Esta norma no obliga a las entidades a realizar estados financieros combinados, pero de hacer referencia a que los estados se encuentran conforme a las NIF-PYMEs, esos estados deben de cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de esta norma. Para finalizar con la exposición, llegamos a la información a revelar en los estados financieros combinados. La entidad debe de revelar el hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados. Además de esto, la razón por la que se preparan estados financieros de esta forma, la base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados, la base para la preparación de estos estados financieros y la información a revelar sobre partes relacionadas que se requieren en la sección 33.